En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este programa que hemos denominado Miscelánea, con una variedad documental, quiere destacar líderes de carácter mundial y latinoamericano. Estamos hablando entonces de Simón Bolívar. Simón Bolívar, que todos lo conocemos como el libertador de las 5 repúblicas que conformaron la Gran Colombia: Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia y Colombia. Fue el libertador de estas 5 repúblicas del yugo español. Bueno, también tenemos a nivel internacional a Nelson Mandela. Nelson Mandela, un líder sudafricano que luchó contra el apartheid, contra la pobreza, contra el racismo allí en esa república sudafricana, y fue presidente en 1994 al 99 y premio Nobel de la Paz. Estuvo detenido durante 27 años, logrando su libertad para reivindicar ese territorio en Sudáfrica. Hablaremos también de Mahatma Gandhi, este líder pacifista de la República de la India, quien con su accionar en la desobediencia civil no violenta, con marchas de la sal, con huelgas de hambre, en 1947 logró que su pueblo se liberara del Imperio Británico. Es de destacar a este gran líder, a este gran hombre de la República de la India. Y a nivel latinoamericano, ustedes encontrarán unos documentales de Emiliano Zapata y Francisco Villa, Pacho Villa, estos 2 líderes de la Revolución Mexicana que lucharon por la tierra de los campesinos contra la oligarquía de Porfirio Díaz, el presidente dictador allí en México. Y a nivel de Colombia queremos destacar en este programa al cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, que por los años de 1960 al 66 dejó la sotana y se integró de lleno para liderar la teología de la liberación, generar procesos abstencionistas y vincularse de alguna manera con el movimiento revolucionario de Colombia. Con estos líderes
de carácter mundial, latinoamericano y colombiano, esperamos que este programa de miscelánea con la variedad documental sea parte de la formación cultural de nuestros pueblos, de nuestros ciudadanos, de las regiones, de las provincias de Ricaurte y de Vélez en Santander. Bienvenidos a Diálogo La Cumbre Televisión. Simón Bolívar, quien vivió solo 47 años, dirigió las guerras independentistas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y creó a Bolivia. Mundialmente se le valora como uno de los militares más brillantes de todos los tiempos. Redactor de constituciones y proyectos de leyes, varias veces presidente, nacido en rica cuna y muerto pobre. Declinó la posibilidad de declararse emperador y el título que siempre prefirió fue el de Libertador. La biografía de Simón Bolívar. Los Estados Unidos de Norteamérica parecieran destinados por la providencia para plagar de hambre y miseria a la América Latina en nombre de la libertad. Más allá de sus méritos militares y políticos, en Bolívar sobresale la visión futurista que apostaba por la unidad regional y continental para crear en Latinoamérica un polo de desarrollo integral. Presentía con notable agudeza que nuestros pueblos quedarían en desventaja frente al potencial militar, tecnológico y comercial de Estados Unidos. La suya fue una propuesta para equilibrar la balanza de poder en el continente. Creía en Latinoamérica fuerte, unida, autónoma y autosuficiente, con capacidad de mejorar el nivel de vida de sus habitantes e influir protagónicamente en el destino mundial. Pero la dimensión de su sueño conspiraba contra la posibilidad misma de materializarlo. En la época de las precarias comunicaciones, de las inmensas distancias en carruaje y a caballo, sin telégrafo ni ferrocarril, la enorme extensión de la Gran Colombia apuntaba contra su gobernabilidad. Era inevitable que Caracas recelara del asentamiento capital en Bogotá, que Lima aspirase a mantener la jerarquía de virreinato que había tenido en la colonia. Las rivalidades locales no se habían atenuado. En Ecuador, Guayaquil seguía recelando de Quito. En Perú, las élites tradicionales que no aceptaban la independencia de Bolivia. En Venezuela, José Antonio Páez. En Ecuador, Juan José Flores. Y en Colombia, Francisco de Paula Santander. Bolívar ha proseguido la forja de su proyecto. Él sigue soñando en grande, a pesar de que ya tiene muy avanzada su enfermedad, que su cuerpo está notablemente minado. Mantiene un ritmo agotador de trabajo. Dicta correspondencias, discursos, proyectos de leyes y providencias administrativas. Para seguirlo, se alternan varias amanuenses a la vez. Su horario es de 15 y 18 horas de despacho. También se desplaza personalmente y en extenuantes jornadas a caballo va de Lima a Bogotá, de allí a Maracaibo y Puerto Cabello, hasta Caracas, luego a Cartagena y cerrando el año 1827 está de nuevo en la capital de la Federación. En Bogotá, capital de la entidad que comprendía todavía a Bolivia,
Perú, Ecuador, Venezuela y por supuesto Colombia, se desempeña como un magistrado civil, acatando respetuoso la autoridad del Congreso, incluso cuando ese Congreso toma decisiones contrarias a sus proposiciones. Bolívar legisla, organiza, planifica, administra y decide, pero los más importantes personajes de la Gran Colombia apuestan a dividirla en varios pedazos para repartirse a cada cual un coto de influencia. Las diferencias con Santander, el vicepresidente colombiano, provocan la ruptura. Con la salud minada, pues ya sufría frecuentes ataques de fiebre y delirio propios de su mortal enfermedad, Bolívar se mostraba dispuesto a dejar el poder, ofrecía su renuncia, pero el Congreso Gran Colombiano, por las mismas rencillas entre los jefes locales, la rechazaba. El eje de la discordia era la animadversión entre Páez, el dirigente de Venezuela, y Santander, el dirigente de Colombia. Las rencillas han abortado el Congreso de Ocaña y ya se perfila la próxima división de la Gran Colombia. Bolívar ahora se ve obligado, el 20 de septiembre de 1828, a asumir poderes dictatoriales en Bogotá. Desesperadamente buscaba a toda costa salvar la gobernabilidad de la gigantesca federación que constituía su mayor sueño. Entonces, la reacción antibolivariana estalla. Las apetencias personales y las diferencias políticas logran desdibujar la buena imagen del hombre que ha sacrificado todo por el ideal de la América libre y unida. En Colombia, la oposición en su contra es tan exaltada que intentan asesinarlo el 25 de septiembre de 1828. Esa noche, la valentía de su compañera, Manuelita Sáenz, le salva la vida milagrosamente. Lo hace saltar por un balcón mientras ella sale a encarar a los asesinos. La mujer que ha dejado todo por el amor será conocida en adelante como la libertadora del libertador. La investigación sobre el frustrado magnicidio pone en evidencia las profundas divisiones de la sociedad grancolombina. Varios de los responsables son condenados a muerte. Todo esto agudiza la tensión y le da argumentos a los opositores. Perú es el primer país en separarse formalmente de la Gran Colombia, pero en Venezuela resurge con más fuerza el movimiento autonomista, nuevamente centrado en José Antonio Páez. Así llegamos al fatídico año de 1830, en el cual Bolívar conoció varias muertes. Primero, vio perecer su proyecto de unidad continental. Después, constató cómo muchos de sus más antiguos colaboradores se manifestaban en su contra. Perdió a Antonio José de Sucre, asesinado por los enemigos precisamente para impedir que sucediera al libertador. Perdió el poder. Su presencia fue prohibida en Venezuela y por último, perdió la vida. En enero de 1830 se había instalado un Congreso Constituyente en Valencia, Venezuela, el cual, tras varios meses de sesiones, acordó separarse de la Federación y suspender relaciones con Colombia mientras Simón Bolívar permaneciera en el territorio de ese país. Ya en los últimos meses, es un hombre muy debilitado. Había perdido mucho cabello, tenía las mejillas hundidas, los ojos sin vigor. Parezco un viejo de 60 años, confesaba entonces. El 3 de mayo de 1830 dejó la presidencia de la también agonizante Gran Colombia. Se despide de Manuelita Sáenz con una ferviente carta. 5 días después, inició viaje por el río Magdalena y en Cartagena, para mayor aflicción, se enteró de la muerte de Sucre. Su último viaje fue también el más triste. Buscaba salir de Colombia para embarcarse hacia Europa y morir en el exilio. Pero la gravedad no le dio tiempo. Estaba profundamente deprimido. Se comparaba con Cristo y el Quijote, concibiéndolos como otros soñadores de imposibles. He arado en el viento, he sembrado en el mar, he sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. El 6 de diciembre hace una parada forzosa en Santa Marta y se aloja en la propiedad de don Joaquín de Mier. Lo recibe en silla de brazos su amigo, el médico Próspero Reverén.
venía pasando una temporada de angustia, agotamiento y espanto. Atribuía a la bilis el tormento de su gastada humanidad. Padecía gastroenteritis, cólicos, dolores de cabeza y trastornos digestivos. También desgastó a Bolívar la magnitud de las distancias. Pero sobre todo le afectó la magnitud del reto. El proyecto de unidad continental, que hoy ensalzamos como visionario, fue simplemente una utopía para la época. Está profundamente débil. No puede sostenerse por sus propios pies, pero no pierde la lucidez mental. Aconseja la paz y la concordia. Le cuesta dormir, no quiere comer, siente dolores en el pecho, llega el hipo y se agrava. Un día después de recibir la extremaunción, otorgó testamento repartiendo los pocos bienes que le quedaban y firma su última proclama, dirigida a la Gran Colombia, que seguía siendo su país, pues no concebía a Venezuela aislada, ni Ecuador, ni Bolivia, sino todos formando parte de su irrenunciable sueño. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. En los días siguientes, la situación se agrava y el 17 de diciembre, a la 1 de la tarde, todo había terminado. Comienza ahora su vida en la inmortalidad.
Nelson Mandela, el primer presidente negro de Sudáfrica, es una figura conocida y reconocida en todo el mundo como un imponente hombre de Estado. Llevó a su país desde el caos y la violencia hasta la democracia sin derramamiento de sangre. Mandela pasó 27 años en la cárcel y finalmente salió en libertad de la prisión Victor Verster el 11 de febrero de 1990, tras negarse a negociar su liberación con el régimen racista de de Klerk. Mandela nació en la región de Transkei el 18 de julio de 1919. Hijo de un jefe de la tribu Xhosa, estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare, pero interrumpió sus estudios boicoteando las elecciones estudiantiles. Terminó sus estudios simultaneándolos con empleos como guardia de seguridad en una mina de oro y después como agente inmobiliario. Tras el establecimiento del apartheid de 1948, él y otros jóvenes radicales fundaron el Congreso Nacional Africano, una organización militante anti-apartheid que él dirigió. Mandela fue de los primeros en abogar por la resistencia armada y pasó a la clandestinidad en 1961 para formar el brazo armado del Congreso Nacional Africano, un Umkhonto we Sizwe, que significa la lanza de la nación. En 1962 fue capturado y condenado a 5 años por incitación a la rebelión y salida ilegal del país. Mientras cumplía sentencia, Mandela fue acusado junto a otros líderes anti-apartheid en el juicio por traición de Rivonia en 1963 y en junio del año siguiente condenado a cadena perpetua con trabajos forzados. El encarcelamiento de Mandela comenzó a romper los esquemas en Robben Island, una isla en la bahía de Ciudad del Cabo, un penal famoso durante 200 años. Una cadena perpetua significaba al menos 20 años con el descuento de buen comportamiento, pero Mandela pasó 27 años en la cárcel, convirtiéndose en el preso político más famoso del mundo. Menos de 3 meses después de salir de prisión, una delegación del Congreso Nacional Africano, con Mandela al frente, se entrevistaba por primera vez, cara a cara, con el gobierno racista de Pretoria. La elección de Mandela al frente del Congreso Nacional Africano, sustituyendo al enfermo Oliver Tambo, le dio toda la autoridad para negociar con el gobierno blanco. Vamos hacia adelante. La marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. He hablado mucho de la libertad durante mi vida. Vuestra lucha, vuestro compromiso y vuestra disciplina me han lanzado a estar hoy aquí ante vosotros. Una de las vivencias más dolorosas de Mandela fue el juicio a su segunda esposa, Winnie Mandela, que fue declarada culpable de secuestrar a 4 jóvenes. Se separó de ella en abril del 92, alegando motivos personales. En la audiencia pública de su divorcio en 1996, se conocieron detalles de relaciones de Winnie con hombres más jóvenes. Mandela y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993 en reconocimiento a sus esfuerzos para poner fin a la dominación blanca y convertir Sudáfrica en una democracia multirracial. En una visita a Robben Island, 4 años después de su liberación, Mandela habló por primera vez de su sufrimiento tras las rejas y dijo que él y sus compañeros de celda creían que había valido la pena. Después de 3 años de negociaciones, se adoptó en Sudáfrica una constitución provisional y comenzó la carrera de las primeras elecciones democráticas en abril de 1994.
El Congreso Nacional Africano ganó con el 62% de los votos y el control de 8 de las 9 asambleas regionales. He luchado con firmeza contra la dominación blanca y he luchado con firmeza contra la dominación negra. Valoro la idea de una nueva Sudáfrica donde todos los sudafricanos sean iguales. Will you please raise your right hand and say, "So help me God"? So help me God. El 10 de mayo de 1994, Nelson Mandela fue proclamado oficialmente como primer jefe de Estado negro de Sudáfrica ante la expectación del mundo entero. Millones de surafricanos negros ni siquiera se habían atrevido a soñar con un presidente como Mandela. Mandela hizo de la reconciliación nacional el objetivo de su presidencia, abriendo una comisión de la verdad y la reconciliación encabezada por el obispo Desmond Tutu, que investigó los crímenes del apartheid en ambos bandos. Se ganó el respeto de muchos blancos cuando se puso la camiseta con el lema "del todo blanco" del equipo nacional de rugby durante la Copa del Mundo de 1995. A sus 80 años, en julio de 1998, Mandela se casó con su tercera esposa, Gracia Machel, la viuda del expresidente mozambiqueño Samora Machel. Al año siguiente, renunció para dar paso a una nueva generación de líderes encabezados por Thabo Mbeki. En enero de 2005 criticó al gobierno por ignorar el problema del VIH tras perder a un hijo de 54 años víctima del SIDA. En el verano de 2008, el 90 cumpleaños de Mandela fue el pretexto para numerosos homenajes internacionales. Mandela es y seguirá siendo un héroe para la mayoría de los 52 millones de habitantes de Sudáfrica, para los que fue primero un padre, Madiba, y finalmente un abuelo. El abuelo de África. Los orígenes de Francisco Villa son oscuros. Nació como Doroteo Arango alrededor de 1878 en San Juan del Río, Durango. Su padre fue hijo ilegítimo, al parecer, de José Villa. El joven Doroteo nunca acudió a la escuela y tuvo que trabajar en el rancho El Gorgojito para mantener a su familia. Su paso al bandidaje parece explicarse en la defensa a balazos de su hermana, cuando el patrón, el hijo del patrón o el mayordomo del rancho intentaron abusar de ella. Doroteo se dio a la fuga y a lo largo de 19 años alternó la delincuencia con periodos de vida pacífica, empleado como peón de albañil y carnicero. Fue entonces que cambió su nombre por Francisco Villa, como un regreso al apellido legítimo, el del abuelo. Todavía en 1910, cuando estalló la revolución, los robos y asesinatos de su banda se sucedieron sin interrupción. Villa era un bandido de película, pero también un bandido que buscaba, a su manera, justicia. Villa entró en comunicación con Abraham González, líder del antirreeleccionismo en Chihuahua. En esa misma ciudad conoció a Francisco I. Madero, a quien entre lágrimas confió su sangriento pasado. Madero le otorgó una confianza absoluta, justificó su pasado y lo absolvió. Villa había encontrado la redención que buscaba y la revolución maderista reveló su genio. Con pocos hombres, pero bien equipados, Villa se destacó en muchos combates, especialmente en la toma de Ciudad Juárez en abril de 1911. Cuando la revolución triunfó, Madero le entregó una indemnización de 15,000 pesos para abrir nuevamente una carnicería.
Pero la rebelión de Pascual Orozco le hizo regresar en 1912 a las filas maderistas, esta vez bajo las órdenes de Victoriano Huerta. Considerándolo una amenaza, Huerta aprovechó un pretexto para condenarlo a muerte por insubordinación. Ante el pelotón de fusilamiento, Villa imploró perdón llorando y de rodillas. Al tiempo, llegó la orden que conmutó su pena por la de prisión y se le envió a Santiago Tlatelolco. Sin embargo, en diciembre de 1912, Villa consiguió escapar de la prisión y se refugió en Estados Unidos. El golpe de Estado contra Madero y su asesinato en febrero de 1913 trajeron a Villa de vuelta a México, a vengar la muerte de su redentor. Los hombres se le unieron por miles y en septiembre integró definitivamente su División del Norte. Después de varios encuentros, algunos fallidos y otros exitosos, en noviembre de ese año emprendió su primera acción deslumbrante, la toma de Ciudad Juárez. Poco después, en el combate de Tierra Blanca, mostró la más importante de sus armas, las poderosas cargas de caballería. En Estados Unidos, las hazañas de Villa ocupaban los titulares de los periódicos. Villa tomó la ciudad de Chihuahua y asumió la gobernatura del estado el 8 de enero de 1914. Durante su breve mandato, confiscó los bienes de los hacendados y se reveló como un estupendo administrador. Aunque reconocía el mando de Venustiano Carranza como primer jefe de la revolución, comenzaron a aflorar entonces sus diferencias. Por sugerencia de Carranza, Villa dejó el gobierno en manos del general Chao. Por aquellos mismos días, el Robin Hood mexicano firmó un contrato con la Mutual Film Corporation, un acuerdo de exclusividad por $25,000 para filmar las acciones de la División del Norte. El 9 de mayo de 1914 se estrenó en Nueva York The Life of General Villa, una película que mostraba sus razones para la rebelión, sus victorias y un final feliz que nunca ocurriría, su llegada a la presidencia. En marzo de 1914, cuando emprendió su marcha hacia el sur, contaba con un ejército impresionante. Un tren hospital para 1,400 heridos y 16,000 hombres perfectamente equipados. El fervor de sus hombres, por él, llegaba casi a la idolatría. Mientras tanto, las fricciones con Venustiano Carranza, quien lo consideraba inmanejable e indisciplinado, aumentaron conforme crecía el poder militar y la fama de Villa. En Villa había una especie de dualidad. Era a veces el salvaje destructor de vidas y haciendas. Otras se mostraba como el hombre que se enternecía con los niños, que veía en la educación una especie de reconstrucción moral y social, que se apiadaba y lloraba. Esa dualidad se encarnaba y extendía fuera de Villa en dos de sus hombres más cercanos, el cruel Rodolfo Fierro, asesino a sangre fría, y el generoso Felipe Ángeles, honrado y sensible. La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, celebrada en octubre de ese mismo año, y que enfrentó la difícil prioridad de reconciliar a Villa con Carranza, fracasó. La guerra entre facciones no tardó en estallar. Por una parte estaban Villa y Emiliano Zapata, por la otra Carranza y Obregón. Mientras Carranza se retiró con su gobierno a Veracruz, Villa y Zapata se reunieron en la capital del país en diciembre de 1914. Zapata mostraba aversión al poder y opinó que deberían quemar la silla presidencial, pero Villa hizo la broma de su vida y se sentó en ella ante los fotógrafos. Al año siguiente, la estrella de Pancho Villa comenzó a decaer. En las grandes batallas del Bajío, Obregón se mostró como un genial estratega militar y consiguió derrotar las feroces cargas villistas, diezmando su caballería. Los hombres de Villa lo fueron abandonando en su huida por pueblos y ciudades del norte. Villa volvió a ser un guerrillero. En esos mismos días, el gobierno de Estados Unidos reconoció finalmente como presidente a Venustiano Carranza. Indignado, el 9 de marzo de 1916, Villa y sus hombres entraron a Columbus, Nuevo México, donde incendiaron, asesinaron y violaron salvajemente. Un ataque a Estados Unidos continental no se repetiría hasta el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos envió una expedición punitiva en persecución de Villa, que fracasó estrepitosamente. En los comunicados, los estadounidenses informaban que Villa estaba por todos lados y en ningún lugar. Algunos le creían muerto. En realidad, Villa, curándose de una herida de bala, se refugiaba en una cueva. La experiencia de 19 años de bandidaje le volvió a ser útil. Villa continuó después con su guerrilla. Con lujo de violencia tomó poblados, incluso ciudades de importancia. En 1918, Felipe Ángeles volvió a su lado, pero lo abandonó meses después. Al poco tiempo, Ángeles fue capturado y se le sometió a un consejo de guerra en Chihuahua, donde defendió por última vez a Villa. Finalmente, fue sentenciado a muerte. Tras el asesinato de Carranza por los rebeldes de Agua Prieta, Villa acordó rendirse el 28 de julio de 1920. A cambio, recibió la hacienda de Canutillo, que transformó con algunos de sus hombres en una especie de colonia militar en la que organizó el trabajo, compuso tractores y estableció una escuela. Villa intentaba vivir en paz, pero la paz lo rechazaba.
En su retiro, cometió una imprudencia. Se entrevistó con Adolfo de la Huerta, quien aspiraba a suceder a Obregón en la presidencia y que al final terminaría por rebelarse contra el gobierno. El 20 de junio de 1923, cuando Villa conducía su automóvil Dodge de regreso a Canutillo con algunos de sus hombres, fueron sorprendidos por un grupo de pistoleros que les habían preparado una emboscada. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal y más valiente. En todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, no más de verlo el gobierno se espantaba y se nombraba el general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Falta que hace que ahora los potentados pongan su nombre con letras amarillas. Su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Al ver el campo tan triste y solitario, donde se muere sin agua la semilla, los campesinos le rezan novenarios cuando les faltan el frijol y la tortilla. Qué falta que hace que reviva Pancho Villa, qué falta que hace que reviva Pancho Villa. Quand je me suis rendu compte qu'en Colombie, on ne pouvait pas réaliser l'amour au prochain simplement par la bienfaisance, mais qu'il fallait changer la structure politique, économique et sociale du pays, alors j'ai vu que l'amour au prochain était très lié à la révolution. Il faut demander à l'oligarchie comment est-ce qu'elle va donner le pouvoir. Si elle va le donner d'une façon pacifique, je crois que nous allons le prendre d'une façon pacifique. Mais s'il va le donner d'une façon que violente, alors nous allons le prendre d'une façon violente. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. No quería que el cadáver de Camilo fuera convertido en una bandera política. Se trata de un clero católico en un país católico. Les adversaires veulent détruire non seulement la personne, mais jusqu'à son propre corps. Il faut que les traces disparaissent. Il ne faut pas qu'une mémoire existe.
fondo Camilo Torres Restrepo, conservado aquí en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, con contenido material sonoro, fotográfico, bibliográfico y correspondencia. La noticia de su muerte, su paso pues por... Encontramos cassettes con la voz del padre. Esos son como básicamente los soportes que conservamos del fondo. Recibido de manos de Leonor Muñoz, una amiga inseparable del padre Camilo. Es un sacrificio que me ha costado mucho, pero que, como lo hago por lo que es esencial en mi vida sacerdotal, que es la realización eficaz del amor al prójimo, tratando de organizar este movimiento, yo creo que la eficacia del amor no se logra sino con la revolución. Vamos adelante por la revolución colombiana. Esconder los restos me parece que eso está revelando un temor muy grande del Estado colombiano al pensamiento de Camilo. Es una memoria peligrosa. Es que a mí me llegaron los cassettes que le mandó para usted Isabel desde Cuba. Conservar el recuerdo del gran cariño que han demostrado por mi hijo Camilo. En homenaje al pueblo colombiano y al heroico combatiente que fue Camilo Torres, queremos proponer que esta escuela lleve el nombre de Camilo Torres. ¿Por qué no unirnos y por qué si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo? Había pasado poco más de 2 años y medio, casi 3 años de la muerte de Camilo, cuando el jefe del Departamento de América del Comité Central del Partido Comunista de Cuba me llamó una mañana y me dijo: yo tengo el encargo de entregarte una serie de objetos personales de Camilo para que tú los conserves. Esto es la voluntad de la madre de Camilo, y que algún día, cuando Colombia reconozca e identifique en toda su dimensión la figura de Camilo, regresen allá. Y ahí entonces reunimos documentos originales para tratar de cómo Camilo Torres había influenciado y se había desarrollado un movimiento político articulado en distintos países de América Latina, con el ejemplo y el pensamiento de Camilo Torres. Padre Torres, si se llevara a cabo una revolución por la fuerza, ¿usted sería partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia? Yo soy partidario de la expropiación de bienes de la Iglesia, aún en el caso en que no se diera ninguna clase de revolución. En estos baúles venían originalmente los documentos del fondo Camilo Torres Restrepo. Estos baúles son los que se almacenaron en esa finca de la Sabana. Los hemos tenido aquí pues como una reliquia. Estamos hablando de los años 60. A la gente le da temor hacer referencias a asuntos delicados cuando todavía hay personas que protagonizaron los hechos. Entonces ya es hora. Ahora que estamos hablando de perdón y de paz y de guerra, pues estos documentos tienen que alimentar un poco como el debate, la polémica. Cuando la memoria está tan sobrecargada de violencia, le da mucha dificultad recuperarla. ¿Dónde están siquiera los restos de Camilo Torres? ¿Cómo podemos darles cristiana y sacerdotal sepultura? ¿Dónde está esa historia del hombre, del sacerdote, del luchador Camilo Torres Restrepo? ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que está herida, nuestra patria la que amamos? J'ai demandé de quitter la discipline, de quitter les lois disciplinaires ecclésiastiques. Mais je me considère encore prêtre jusqu'à l'éternité. Donde cayó Camilo, nació una cruz, pero no de madera,
sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! A revisar la sotana, mi general, que en la guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100.000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre, solo aquí, en Moni TV, tu canal.